Doy gracias a mi Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de poder compartir con todos mis hermanos su palabra, el conocimiento de estas cosas espirituales que Él nos tiene reservado porque nos ama. Ya lo hemos dicho, que estas cosas provienen de lo profundo de su corazón. Y en esta oportunidad quisiera aprovecharme de las lecturas que hemos hecho los días miércoles respecto al Antiguo Pacto y algunas cosas notables que allí en sombra se nos anunciaban respecto a este Cristo. Porque sepa mi hermano que el ministerio del Espíritu Santo, probablemente tal, es dar a conocer la obra de Cristo Jesús por nosotros, esta salvación tan grande que nos estaba aparejada y que Él la sacó adelante en forma completa, consumada. Pero sepa también usted, mi hermano, que el Espíritu Santo estaba antes que apareciera el Cristo, ya dando a entender cosas gloriosas que el Hijo de Dios iba a hacer para nuestro bien y para la gloria de su Padre. Y esto nosotros lo vemos claramente en el Antiguo Pacto cuando lo estudiamos en novedad de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice el apóstol Pablo. Suponga que usted es un israelita, judío, que está viajando con Moisés, que ha sido sacado de Egipto de la manera milagrosa y poderosa con que quedó registrada la escritura, y ya está el pueblo en sus jornadas por el desierto y está instalado de la manera que la Biblia describe por escuadrones, al norte, al sur, al este, al oeste y al centro del tabernáculo. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés en maqueta, ¿no es cierto? Y le ordenó que lo hiciera tal cual lo había visto. Entonces ya estaba instalado y usted es un israelita de esos tiempos y luego del descanso de la noche se levanta en la mañana. ¿Qué es lo primero que ve? Obviamente esta tienda del tabernáculo en medio del campamento y en especial el altar de bronce con el fuego encendido ahí en el centro del atrio. Esta vista de estas cosas así dispuestas, si usted hubiera tenido fe para mezclar en estas cosas de Dios, se habría alegrado y quizás también se habría preocupado. Pero esta visión de este tabernáculo y de este altar de bronce con el fuego siempre encendido arriba, le habría determinado todo su día. Insisto, si es que mezclaba fe en estas cosas espirituales. Hoy, si Dios me permite, vamos a enfocarnos en meditar un poco acerca de este altar de bronce y ese fuego que allí se describe. Porque, hermanos, hay profundas verdades que estas cosas implican. Por eso el título de nuestro estudio de hoy es el siguiente: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y esto está tomado de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Quiero destacar lo siguiente, hermanos. El libro de Hebreos describe a Moisés de una manera muy singular, como el siervo de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. La responsabilidad y el propósito, vamos a decir mejor, de la existencia de Moisés es precisamente levantarlo Dios para dar testimonio de lo que él tenía que decir. Hermano, y esto pone un contexto absolutamente maravilloso a la vida de este personaje y a las cosas que Dios por medio de él le comunicó al pueblo y las dejó registradas ahí también para beneficio nuestro. Así que Dios iba a comunicar algo por medio de su siervo Moisés y por supuesto por medio de estas cosas que le ordenó construir: el tabernáculo, el altar y todas las ceremonias y disposiciones que nuestro Dios estableció como su antiguo pacto. Para resumir un poco algunas cosas importantes que hemos observado ahí, que se han transformado en fundamentales en nuestras lecturas del día miércoles, tenemos que decir que Dios fue muy enfático en que todo lo que ordenó se hiciera exactamente conforme al diseño o maqueta que le mostró en la montaña cuando estuvo Moisés ahí 40 días, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención cuando en Novedad de Espíritu, en el libro de Hebreos, capítulo 9, el escritor dice lo siguiente: que el Espíritu Santo
estaba dando a entender cosas espirituales. Y arriba leímos que Moisés fue siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Se va dando cuenta cómo todo se va ordenando de una manera tan coherente? ¿Cómo hay un propósito que se va sacando adelante desde la eternidad, concretándolo en este tiempo, para beneficio de los que han de creer? Así que el Espíritu Santo, mediante todas estas cosas que le ordenó a Moisés que se construyeran, entre las cuales también estaba este altar y estas disposiciones y estas ceremonias, era porque quería dar a entender cosas celestiales, en figura, por supuesto, respecto a la redención que traería un día Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esto es algo que lo tenemos ya afiatado como congregación. Esto son pilares para la comprensión de la Escritura y que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces dijimos que íbamos a hablar de este altar de bronce, ¿no es cierto? Y ese fuego que estaba encendido, el significado profundo espiritual que había en aquello y lo que también nos mostraba acerca de este Dios que se estaba dando a conocer en ese entonces. La idea de hacer altares no era algo nuevo para Israel. En el Antiguo Testamento hay muchos episodios en que los patriarcas, ¿cierto?, construyeron altares al Señor. Los construían de piedra, normalmente sin tallar, me acuerdo de ese detalle. Apilaban las piedras, ¿cierto?, y componían el altar. Pero con el tiempo y llegado el momento de instituir su antiguo pacto, nuestro Dios normalizó todo esto. Lo dejó establecido con claras instrucciones para que se hagan de una manera que Él quiere. Y dio estas reglas muy específicas acerca de cómo construir su altar y cómo ofrecer los sacrificios allí. Mire, en Levítico capítulo 9, versículo 7 tenemos el siguiente texto. Lo leemos con mucha solemnidad, dándonos el tiempo, ¿no es cierto? Porque es palabra solemne de Dios. Comillas. Y dijo Moisés a Aarón, entendemos por instrucciones de Dios, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, ojo con eso, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Ahí lo tiene mi hermano. Fíjense ustedes las primeras cosas que vamos sacando. Los altares del antiguo pacto eran principalmente para hacer sacrificios a Dios por el pecado y para reconciliarse con Él. Y hay una cosa más también. Fue a Dios quien se le ocurrió hacer un antiguo pacto con Israel. Nadie se lo solicitó. Fue nuestro Dios que misericordiosamente y sabiendo la condición de seres humanos de su pueblo, se le ocurrió hacer un nuevo pacto. Fue Él quien se hizo cargo del problema del pecado de su pueblo. Fue Él a quien se le ocurrió darle una manera de conseguir perdón, aunque sea transitorio, porque estamos hablando del antiguo pacto, ¿no es cierto? Nadie se lo había pedido, hermano, esto quiero dejarlo en claro. Estas cosas son resultado únicamente de su infinita paciencia y misericordia. Él ideó otras cosas. Fue Él quien fijó las reglas de funcionamiento y disposición de todo, incluido el uso del altar del antiguo pacto, que es lo que estamos estudiando hoy. Y una cosa más todavía. ¿Se dieron cuenta que este antiguo pacto era imperfecto? Porque mire, si usted puso atención, Moisés, por instrucciones de Dios, le dijo a Aarón, haz tu expiación y tu reconciliación, y luego la expiación y reconciliación del pueblo. Hermanos, el sumo sacerdote de este antiguo pacto era un hombre, y como tal tenía igual pecados que expiar. Por eso, hermanos, es que este antiguo pacto y sus expiaciones no eran definitivas, pero no era porque a Dios se le haya pasado esto, sino que Dios lo quiso, era exactamente lo que Él quería, ¿no es cierto? Todos estos rituales del antiguo pacto fueron dados para que el pueblo se acordara siempre que era pecador, pero que un día Dios traería el perdón definitivo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Me imagino que todos habrán escuchado que Israel no fue en su totalidad creyente. Hubo momentos de fervor, pero luego caían. Pero hubo un remanente, sí, ellos sí creyeron
¿Y sabe cómo la Biblia se refiere a ellos? A este remanente crédulo en medio de esta masa de israelitas. Les llamó los que esperaban la consolación de Israel. Y entre esos hay muchos hermanos. Me recuerdo de Ana, de Simeón. Todos ellos esperaban la consolación. O sea, en ellos el Espíritu Santo les había dejado claro que todo esto era pasajero y que tendrían que esperar algo mejor. De hecho, Simeón cuando tomó al niño vio su salvación. Se dio cuenta, ¿no? Así que lo que quiero reparar aquí es que ya en su inicio este nuevo pacto nació defectuoso, en el sentido de no definitivo, y Dios lo quiso así. Así que todas estas cosas que estamos hablando aquí, y principalmente el altar y las ceremonias, no eran definitivas, eran para que el pueblo de Israel se recordara que es pecador y les ofrecía misericordiosamente un perdón temporal que tenían que estar repitiendo siempre una y otra vez. Hay una palabra que el apóstol Pablo usa muy bien para describir esta ley, una especie de pedagogo, de maestro de niños, para que enseñara al pueblo acerca de Dios, de un Mesías, de su futura redención. Así que una vez llegado Jesucristo al mundo, ya sabemos que esto debería quedar obsoleto y así fue. Bueno, pero eso ya lo hemos hablado muchas veces. El plan del estudio de ahora he tratado de girar en torno a tres objetivos que debemos extraer de este altar del antiguo pacto, ¿no es cierto? Miren, tres cosas por lo menos Dios enseñaba ahí, con ese altar del antiguo pacto. Primero, que hay un Dios santo y justo que exige justicia. Cada vez que un judío se levantaba de su tienda y miraba al lugar central del campamento, veía ese altar y veía ese fuego y tenía que saber, porque Dios se lo estaba así mostrando, que hay un Dios justo. En tanto haya un altar ahí y un fuego encendido, es que hay un Dios santo y justo que exige justicia. Eso es lo primero. Segundo punto, tenía que darse cuenta que tiene que confesar pecados, porque es pecador. Frente a esa justicia vista en ese altar y en ese fuego, tenía que su corazón contristarse y darse cuenta que lo primero que tiene que hacer al levantarse es confesar pecados, que es un pecador. Y tercera cosa que tendría que saber es que se necesita un sustituto. Estas cosas tenían que pasar por la cabeza de un judío al cual Dios le había dado fe para mezclar estas cosas como lo primero que hacía al levantarse. O en la noche, si tenía insomnio o estaba de guardia, vería que siempre había una luz que no se apagaba. Era esa llama sobre ese altar de bronce. Y nuevamente lo tendría que llevar a pensar en esas tres cosas: que hay un Dios santo y justo que sigue justicia, que el pueblo tiene que confesar que son pecadores y que necesitan un sustituto. Esas tres cosas al menos debería comprender este judío de aquellos tiempos de Moisés. Vamos a examinar cada uno de estos puntos. El primero, la justicia de Dios o la necesidad de la satisfacción de su justicia. Miren, ¿cómo sabían estos israelitas que hay un Dios que pide justicia? Es muy sencillo, porque este maestro pedagogo que es la ley lo destaca de muchas maneras, pero aquí lo muestra didácticamente por medio de ese fuego constantemente encendido sobre el altar. Eso ya le hablaba a este israelita de una necesidad de justicia, de que hay un Dios que es justo, ofendido por el pecado de su pueblo. Entonces ellos lo sabían esto por el fuego que estaba siempre encendido sobre el altar. Dios ordenó, si se acuerdan ustedes, que no debía faltar jamás el fuego allí. Lo leímos al principio, ¿cierto? Siempre tenía que estar ardiendo porque esto era lo que tenía que evocar. En Levítico capítulo 6, versículo 12, es más claro todavía. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, y es enfático Dios en esto. Ahora bien, algo hemos dicho, ¿qué pretendía dar a entender el Espíritu de Dios disponiendo que sobre ese altar
hubiera un fuego siempre encendido. Hermanos, estaba dando a entender que hay una ira justa de Dios por causa del pecado. Le indicaba al pueblo que Dios no estaba contento, que mientras hubiera pecado en el pueblo, seguiría airado y ese fuego seguiría ardiendo. No lo estamos inventando esto. Mire, vamos a otro texto para corroborar esto de la ira de Dios simbolizada por este fuego que no se apagaba. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice nuestro Dios por boca del profeta, reprendiendo la incredulidad de su pueblo en ese periodo de la historia también. Mire lo que dice ahí. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, por la maldad de las obras de su pueblo, esta ira estaba siempre sobre ellos de la manera como lo representó aquí el Espíritu Santo mediante esa llama que no se apagaba. Y que Dios, por supuesto, se aplacaba, porque Él también estableció un mecanismo para aplacarlo, pero era momentáneamente, hermanos. Así que si se da cuenta, el fuego es sinónimo de la ira de Dios, no una ira caprichosa, no, absolutamente justa. Y en el pasaje de hoy vemos que dijo el Señor a Moisés que en el altar de fuego debe estar siempre encendido. Así que eso es lo que simboliza, la ira de Dios. Ahora, ¿quién encendió este fuego por primera vez en el tabernáculo, en ese altar que Dios ordenó que le construyeran? ¿Quién encendió el primer fuego en ese altar de bronce? Levítico capítulo 9, verso 24, lo dice claramente. Luego que construyen todo tal cual Dios lo había pedido, consagran a sus sacerdotes, Dios manifiesta su presencia de la siguiente manera, mostrando su agrado. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se mostraron sobre sus rostros. Ahí se inició este fuego que no se apagaría nunca. Es el primer holocausto conforme al antiguo pacto, inaugurado en este altar de bronce ordenado por Dios, ¿no es cierto? Y luego que Dios consuma este primer holocausto, dejando su fuego ahí, a Aarón y sus hijos se les encomendó la tarea de que se encargaran de mantener ese fuego de altar siempre encendido, día y noche. Pero hermano, fue Dios quien lo encendió por primera vez. Y esto es muy singular. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Dios con esto claramente mostró que en ese altar se debían hacer sacrificios para satisfacer su ira por los pecados del pueblo. Eso les quedó claro a este pueblo. ¿Y qué aprendemos de esto nosotros? ¿Qué quiso darnos a entender el Espíritu de Dios al disponer todo esto en el antiguo pacto de la manera que leemos? Algo que al mundo no le gusta, algo que incluso a muchas iglesias llamadas modernas no les gusta hablar, que nuestro Dios no solo es un Dios de amor, sino también de justicia. Y hermanos, todo lo que se refiere a nuestro Dios es incomparable, de manera que esta es una justicia incomparablemente justa, sin sombra de perversión, una justicia sumamente perfecta. La palabra de Dios describe a nuestro Dios como 3 veces santo, ¿no es cierto? O sea, sumamente, incomparablemente santo. Y Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su esencia, lo que es. Por lo tanto, no puede evitar aborrecer todo lo que se oponga a su naturaleza divina, a su santidad, a su justicia. Y aquí viene lo maravilloso. Sin embargo, y valoremos esto, hermanos, a este Dios tan santo y justo, se le ocurrió un día en la eternidad tener comunión con nosotros, seres pecadores por naturaleza. Quiso compartir su gloria un día. Él no tenía por qué molestarse en hacer esto, pero su amor es tan grande que se ha empeñado en tenernos junto a Él, compartir su gloria, darnos vida eterna. Y aquí se presentó un problema a solucionar. Por supuesto que no pilló desprevenido a nuestro Dios, es más, Él dirigió todo para que así sucediera para una mayor gloria suya. A ese deseo de llevarnos a vivir a su presencia tan santa y justa, se interponía nuestro pecado. Ese es el problema del hombre. Dios tiene cosas maravillosas preparadas para él, pero está el pecado. Y él, Dios, no puede actuar en contra de su naturaleza santa y justa.
No puede hacer un perdonazo a la chilena, como decimos nosotros, y barrer todo lo malo que hacemos bajo la alfombra. Por amor a sí mismo, hermanos, tiene que tratar el tema del pecado. Si no, se contradeciría a sí mismo. Entonces por eso estaba airado. Y así lo enseñó Israel por medio de este fuego que debía permanecer siempre encendido en el altar. Por eso dispuso todo este antiguo pacto de la manera que se estableció para dar a entender estas cosas gloriosas, maravillosas, incomparables de su esencia. Y ese deseo de querer compartir un día su gloria con nosotros. Así que existe el pecado. Por eso el fuego tenía que permanecer prendido siempre, en ese altar. Dios tiene que castigar el pecado, no puede evitar hacer esto a causa de su santidad y justicia incomparables. Así que, hermanos, el pecado del pueblo es algo que Dios aborrece. Ahí lo dejó clarísimo, poniéndole este altar con ese fuego encendido justo en medio de su campamento, para que lo viesen todos los días y les recordase que son pecadores y que tiene que haber una satisfacción por el pecado. Alguien tiene que pagar esta deuda. Si todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer en contra de la voluntad de Dios no caen en el vacío. La sangre de un inocente que se derrama no cae en el vacío. Clama por justicia. ¿Y el juez de toda la tierra no va a desjuzgar esto, hermanos? Alguien tiene que pagar la deuda. Si Dios ha de tener comunión con las personas, alguien tiene que hacerse cargo de esta deuda. Y esto en figura lo estaba dando a entender por medio de esta disposición antiguo testamentaria, ¿no es cierto?, del antiguo pacto. Entonces, hermano, el altar de bronce no solo enseñaba que la ira de Dios estaba encendida. Cuando un israelita veía ese fuego encendido todos los días, se daba cuenta, si Dios así lo ponía en su corazón, de la necesidad que un día viniera un mejor sacrificio que el de los animales. ¿Cuántos animales, hermanos, se habrán sacrificado en ese altar antes que fuera destruido para siempre el año 70? Muchos, miles, miles de animales fueron sacrificados en ese altar de bronce mientras estuvo vigente el antiguo pacto. Hoy ya no es necesario seguir haciendo esto. Ya no hay necesidad de sacrificios de animales. Ahora estamos en un nuevo pacto. Y valoremos esto, hermanos. Venido el Hijo de Dios al mundo y habiendo ofrecido su vida por los pecados del mundo, dejó obsoleto para siempre todos estos rituales que eran sombra, que apuntaban a algo radicalmente mejor. Y esto radicalmente mejor, hermanos, ya llegó hace casi 21 siglos atrás. Y esta es la mejor noticia que el mundo pueda recibir. Pero ¿cuántos valoran esto? Dios nos ha reconciliado consigo. Él tuvo la iniciativa mediante la ofrenda de su propio santo e inocente Hijo Jesús. Cristo Jesús es la perfecta ecuación, vamos a decirlo así, donde Dios puede tener misericordia de todos sin pasar por alto su justicia. Y eso le importa mucho a nuestro Dios, por amor a sí mismo. Amigo o hermano que estás aquí, quizás no tengas claridad todavía de estas cosas, que son maravillosas. El Evangelio, esta entrega del Hijo de Dios por nosotros, para pagar nuestras deudas, es la mejor solución que podía dar Dios al problema de nuestro pecado, que se interponía en este deseo suyo de querer compartir su gloria. Es la mejor solución, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio nos trajo el perdón definitivo de Dios y esperanza de vida eterna. Y cuando comparamos estos dos pactos y nos damos cuenta de que el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús es incomparablemente, por donde usted lo mire, mejor que el antiguo, entonces nos damos cuenta de lo siguiente, hermanos. ¿Cómo nos convenía este nuevo pacto? ¿Cómo nos convenía este sacrificio de uno en todo igual de perfecto al Padre Celestial? No de un animal, por escogido que haya sido entre los mejores del rebaño. Pero estamos hablando del Hijo de Dios. Uno en todo igual al Padre Celestial. Uno que vino a dar satisfacción definitiva a la justicia y santidad de Dios pisoteados por el pecado humano. Este es el mejor mensaje, hermanos, que podemos recibir alguna vez. Y este es el mensaje que predica su verdadera iglesia. Que Dios ya nos ha reconciliado por medio de Cristo. A usted, amigo, ya lo ha reconciliado. Reconcíliese con Él. Aún es tiempo. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino de su palabra. Ahora es tiempo. Todavía se está predicando este evangelio. Así que, hermanos,
este altar de bronce del antiguo pacto no solo enseñaba la justa y santa ira de Dios, justamente encendida contra el pecado, sino también que Dios no estaba satisfecho. Y si estaba encendido constantemente, era porque había pecado. Y para recordarle al pueblo de que Dios no estaba plenamente satisfecho, la satisfacción no había venido todavía. Pero hermanos, este es el primer punto que estamos viendo. Pero hay otra cosa más que enseñaba este altar con ese fuego encendido: la necesidad de confesar pecados. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Se recuerdan, hermanos, que antes de sacrificar el animalito en ese altar encendido, la persona tenía que poner las manos sobre el animal? ¿Se acuerdan de eso? Así lo describe la Biblia, así lo ordenó Dios. Y la razón por la cual tenían que poner las manos sobre el animal era para identificarse con él, para presentarlo a Dios como uno que moría en el lugar del oferente o del pecador. Pero para esto, primero este hombre tenía que confesar los pecados. ¿Se da cuenta cómo este antiguo pacto era para hacer recordatorio de los pecados, de que somos pecadores? Es lo principal, es una sabiduría que Dios imparte de lo más profundo de su ser, el que una persona sepa que es pecadora. Y eso lo recordaba a través de estas cosas que Dios había dispuesto, ¿cierto?, en figura. Y entonces en este ritual, el hombre, antes de sacrificar al animalito como sustituto, tenía que poner sus manos y confesarse primero pecador, que él tenía que morir, que él merecía esa muerte. Era la persona, en realidad, hermanos, la que tenía que morir por su pecado. Eso pedía la justicia de Dios, para que quede satisfecha. El alma que pecare, esa morirá, dice su palabra. Por otra parte, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando alguien ponía las manos sobre ese animalito, estaba confesando frente a muchos testigos que era un pecador, que merece morir, pero que este cordero lo va a hacer en su lugar. Y le ponía las manos identificándose con este animal. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 21, cuando Dios establece esta ceremonia. Acuérdense ustedes que esta ceremonia de perdón de pecados se representaba de dos maneras. Una es precisamente haciendo la expiación, vertiendo la sangre de este animal, pero también había otra manera de soltar un macho cabrío también al desierto, que finalmente moría igual, pero era para indicar también que el Señor así alejaba los pecados de aquel que se arrepentía y se llegaba a su perdón. Entonces, aquí está hablando de este macho cabrío, ¿cierto? Pero lo rescaté porque aquí claramente se expresa lo de la confesión. Así ordenó que Moisés le dijera a Aarón: y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La confesión de pecados no era un mero protocolo, no era un rito vacío establecido, no. Debía ser una actitud genuina, realmente sincera del corazón. Una actitud de dolor por el pecado, por haber pecado ante Dios, y un deseo de apartarse de este pecado, un deseo sincero. La Biblia describe que fueron pocos los israelitas que tuvieron su corazón recto respecto a estas cosas. La mayoría con el tiempo cayó en el simple formalismo, ¿cierto? Sin embargo, Dios quería que hubiera una manifestación externa de un dolor interno, sincero. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos, porque ya no estamos en el antiguo pacto, es cierto, pero el principio de sinceridad y fe sigue siendo el mismo. ¿Cómo sabemos lo que Dios deseaba por medio de esto? Vamos a Isaías, capítulo 1, del 3 al 14. Miren cómo Dios se molesta porque el pueblo en ese entonces había abusado de esta misericordia de Dios y se había transformado solamente en personas que muestran una apariencia externa, que no era lo que Dios quería. Y dice así: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Porque Dios quiere sinceridad, quiere fe. Puede que aquí escuchando estas palabras hay un hermano que a lo mejor no tenga claridad todavía sobre estas cosas, o una persona que pase por este canal, ¿cierto? Y se esté enterando recién de cómo nuestro Dios y lo que pide. Sepan, hermanos, que hay un arrepentimiento falso, como hay un dolor que es del mundo, como dice Pablo, que no es para vida. Personas que dicen, estoy arrepentido, ¿cierto? Pero que externamente no lo muestren. Eso sería un falso arrepentimiento, o arrepentimiento según el mundo. La Escritura dice que por los frutos serán conocidas las personas. Nosotros no podemos ver el corazón de alguien, pero sí sus frutos. Y ellos testifican de lo que hay en el corazón. Por eso sabríamos nosotros si su arrepentimiento es falso o no. Pero si es falso, está engañado. Y cuidado, hermano, Dios no puede ser burlado. A Él no lo podemos engañar. Él ve el corazón. La hipocresía es la levadura de la que Jesús hablaba, ¿no es cierto? Que no debe estar en nuestro corazón. La levadura es símbolo de hipocresía. No tenemos que engañarnos en esto, hermano. Debemos ser muy cuidadosos de la hipocresía. Porque podemos engañar a los hombres, pero no al único y verdadero Dios. Así que este es el segundo punto. Primero dijimos que hay una ira de Dios insaciable y que el pueblo es pecador. Segundo, la necesidad de arrepentirse y hacer confesión de pecados. Estas cosas las vemos representadas mediante esta figura del altar de bronce y del fuego encendido. Pero también hay una cosa más de la cual vamos a conversar, que es el tercer punto. Este altar y este fuego encendido anunciaba la necesidad de un sustituto. No nos perdamos, está hablando del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto el Señor permitió que un animalito tomara el lugar de la persona para que haya satisfacción de sus pecados por un tiempo. La muerte de este animalito era como si el pecador hubiese muerto. Eso Dios lo aceptaba, Él lo había establecido. Quizá hay una persona acá, un amigo, a que Dios está conduciendo sus caminos, pero yo no sé qué sabrá usted, mi amigo, acerca del Evangelio. No sé qué le habrán contado acerca de Jesús, pero esto que estamos hablando hoy, acerca de la necesidad que tenemos de un perfecto sustituto ante la justa ira de Dios por nuestros pecados, es la esencia del Evangelio que debe predicarse. La palabra del Señor dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios ya se preocupaba de enseñar al pueblo acerca de un sustituto, y lo hacía, como ya hemos repetido tantas veces, por medio de figuras, sombras, diseños, animales. Así daba a entender, y me gusta usar esta expresión porque es la que usa el libro de Hebreos para referirse a la intención del Espíritu Santo al disponer todas estas cosas, así daba a entender que todos nosotros necesitamos un sustituto frente al justo juicio de Dios. Y de eso precisamente hablaba el altar del Antiguo Pacto, con su fuego siempre encendido arriba, y el sacrificio. En este Antiguo Pacto era necesario tener un animal sustituto, todos los años, para ser perdonados por un tiempo, ¿no es cierto? Miles de corderos se sacrificaron desde la inauguración del altar. ¿Y por qué tantos? Porque la sangre de un animal no puede lograr el perfecto perdón. Y Dios quiso esta imperfección en ese pacto, para que esperásemos la perfecta redención que traería por medio de su Hijo. El antiguo pacto más bien era un recordatorio del pecado, no una solución definitiva. Y así Dios lo quería, insisto. Era necesario entonces que llegara un sustituto perfecto para lograr el perdón definitivo por los pecados. Por eso era tan necesario que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, viniera a este mundo, como ese Cordero de Dios que tanto necesitamos, ya no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y aquí vemos también la perfección de este nuevo pacto. Incluye a todo el mundo que llegue a creer en Jesucristo. Jesús vino al mundo como el definitivo Cordero de Dios, para con su muerte sustituir, tomar nuestro lugar, el de cada uno de nosotros, viles pecadores. Él se ofreció para recibir sobre sí toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Fíjense ustedes que el sacerdote del antiguo pacto, una vez que terminaba el sacrificio del animal, decía, estamos parafraseando, este cordero ha apaciguado la ira de Dios por este año. El año entrante necesitaremos de otro, y luego de otro. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Consumado es. O sea, el pago por nuestro pecado estaba hecho en su totalidad. El castigo de Dios, que es la muerte por el pecado que merecíamos, cayó entero sobre Jesús, el Hijo de Dios. Consumado está. Es decir, la copa del castigo ha sido bebida toda por el Señor Jesús. Ya no hay más. Ni una sola gota queda. La ira de Dios finalmente ha quedado satisfecha. Para el que cree en Él, el fuego de la justa ira de Dios se ha apagado para siempre. Esto es tremendo. Ya no es necesario seguir sacrificando todos los años. Solo los que creen en Cristo como su Salvador y Señor tienen este perdón de Dios y esperanza de vivir para siempre.
Y amigo, si usted no ha creído en Él todavía, sepa que la ira de Dios permanece sobre su cabeza, como una espada que pende sobre ti. Hay ascuas de fuego sobre su cabeza. Para usted, ese fuego, que es la justicia de Dios, no se ha apagado, porque no está satisfecha. Si no has creído en Él, eres como un condenado que va, como dicen, por la milla verde, como un muerto caminando. Solo te espera una horrenda expectación de juicio del día final. Pero dice la palabra de Dios, y permita a Dios que toque estas palabras a tu corazón. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La noticia más importante, hermanos, y que jamás aparecerá en horario premium en los medios, olvídese, pero la noticia más importante que pueda recibir el mundo es esta, que Dios ya nos reconcilió en el nombre de Cristo, que todo lo necesario ya fue hecho por el Hijo de Dios, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue ofrecido, que la ira de Dios para el que cree ya fue aplacada para siempre, que ese fuego que nunca se apagaba en el antiguo pacto, ahora fue satisfecho por fin, que Dios ya no está airado con aquel que cree en su Hijo. En realidad las personas se condenan por despreciar este empeño de Dios, despreciar a su Hijo, por medio del cual Él ha querido alcanzarnos, porque lo dejamos por mentiroso. Entonces, amigos, hermanos, un sustituto perfecto y definitivo tomó nuestro lugar hace 21 siglos. Esto es algo hecho, consumado. No quedamos abandonados en esto. Dios se preocupó de dárnoslo. A este sustituto es que hemos venido a adorar hoy día, en esta reunión. Al Padre que dio al sustituto, al Hijo que fue el sustituto, y el Espíritu Santo que nos da la fe para beneficiarnos de este sustituto, que es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para todo aquel que cree. Muy bien, hermanos, que el Señor bendiga esta palabra. Esto es lo que tenía preparado. Quiera el Señor tocar el corazón de cada uno de nosotros con estas palabras espirituales que nos ha querido dar en esta mañana. Y nos bendiga. Y nos aferremos siempre a este Evangelio que habla de que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino y ya se entregó para beneficio de todos aquellos que creen. Amén, hermanos. Gracias, hermano Alex. Que Dios te bendiga. Hermano Pastor, ¿hay algún comentario con respecto al estudio del día de hoy? Estamos muy contentos, felices de que estemos releyendo para nosotros textos importantísimos basados en la gracia de Dios. Voy a leer en Apocalipsis, esto lo he leído muchas veces, pero para mí es el emblema, es lo que uno siente por la fe cuando se afirma de Cristo como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero que viene a limpiar los pecados, y lo dice en este tono de la Biblia. Apocalipsis 22:1 dice, después de estas cosas miré un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué será ese río limpio? Las aguas limpias en las cuales uno limpia los pecados. Jesucristo es quien ha previsto Dios que nosotros podamos confiar para que en Él seamos limpios de todo pecado, confesando que Él es el Cristo de Dios. Y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, crecido el arbolito a ambos lados. El árbol de la vida que llevan 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese era el propósito, que fuéramos sanados de nuestros pecados, entiendo yo. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su cara, y fíjense cómo vamos a estar señalados. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de la lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, firmes, para que las creamos, porque sobre todo hablan de la vida eterna. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí yo vengo presto. Presto quiere decir vengo luego, vengo ya. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hubo oído, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio todavía.
y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea todavía santificado. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postero. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida. Atención con eso. Y que entren por las puertas de la ciudad, más los perros que estarán afuera, la gente de mal vivir, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de las cosas de las iglesias. Esto lo hemos leído, siempre lo estamos recordando. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a las cosas escritas en este libro, Dios pondrá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sea así, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis estimados hermanos, estimadísimos hermanos, sea con todos vosotros. Amén. Amén, hermano. Gracias, pastor, que Dios le bendiga.